En 1802, un pequeño pueblo manchego llamado Tembleque protagonizó una revuelta que hizo temblar los cimientos del poder. Un motín que la corona española borró sistemáticamente de los registros oficiales. ¿Por qué esta historia fue silenciada durante siglos? ¿Qué ocurrió realmente en aquel pueblo toledano para que las autoridades quisieran borrar todo rastro del levantamiento? Si las historias olvidadas y los secretos del pasado te fascinan tanto como a nosotros, asegúrate de suscribirte ahora mismo. Cada semana desenterramos misterios culturales que cambiarán tu forma de ver el mundo. Dale like si quieres seguir este viaje histórico con nosotros. Continuemos. Hoy, mientras recorremos las calles empedradas de Tembleque, nada parece indicar que aquí se gestó una de las revueltas más significativas y menos conocidas de la España rural. Sus plazas y edificios coloniales, admirados por turistas, esconden el eco de gritos revolucionarios que cuestionaron directamente el poder de Carlos IV y su controvertido ministro Godoy. En la plaza principal de Tembleque, cada 16 de mayo, se celebra una curiosa festividad donde los habitantes lanzan hogazas de pan al aire. Pocos saben que conmemoran secretamente el motín. Para entender esta historia debemos retroceder a los últimos años del siglo XVIII, cuando España sufría una profunda crisis económica tras las costosas guerras contra Inglaterra y Francia. La corona, desesperada por llenar sus arcas vacías, impuso nuevos impuestos sobre productos básicos. El precio del pan, alimento fundamental, se duplicó en apenas unos meses. En Tembleque, como en muchos pueblos de La Mancha, las cosechas de 1801 habían sido especialmente malas. La sequía devastó los campos y las familias campesinas apenas tenían para subsistir. El hambre comenzaba a ser una realidad dolorosa. María Sánchez, una panadera local, escribió en su diario: «Los niños lloran toda la noche, sus estómagos vacíos nos desgarran el alma». Mientras tanto, el administrador real, don Alfonso de Mendoza, exigía el pago riguroso de impuestos y controlaba estrictamente la distribución del grano almacenado en los hilos municipales. Don Alfonso, conocido por su crueldad, vivía en una lujosa casa en la plaza principal. Se comenta que mientras el pueblo pasaba hambre, en su mesa nunca faltaban manjares traídos desde Madrid. El detonante ocurrió el 16 de mayo de 1802, cuando nuevamente se incrementó el precio del pan. La hogaza básica pasó a costar 6 maravedíes, un precio imposible para la mayoría de las familias. Ese mismo día, Juana Martínez, una joven madre viuda de 26 años, acudió a comprar pan para sus 3 hijos pequeños. Al escuchar el nuevo precio, algo se quebró en su interior. Los documentos recuperados del archivo parroquial narran cómo Juana, normalmente una mujer discreta y trabajadora, estalló en cólera gritando: «Antes nos alimentaremos del pan del rey que morir de hambre». Estas palabras, aparentemente simples, contenían un mensaje revolucionario claro. Si el rey no garantizaba el alimento, el pueblo tomaría lo que legítimamente le correspondía para sobrevivir. Como una simple frase pronunciada por una mujer campesina desencadenó una revuelta que puso en jaque a las autoridades locales y alarmó a la corte madrileña. La respuesta está en lo que ocurrió después. El grito de Juana resonó en la pequeña panadería atestada de mujeres que, como ella, veían imposible alimentar a sus familias. Sus palabras encendieron la chispa de la rebelión contenida. Tomasa Ruiz, una anciana respetada en el pueblo, se unió inmediatamente. «Tiene razón la Juana. Los graneros del rey están llenos mientras nuestros hijos se acuestan con hambre». Para entender la magnitud de esta revuelta, debemos comprender que Tembleque, con sus 2.300 habitantes, era un microcosmos perfecto de la España rural empobrecida bajo el antiguo régimen. La sociedad se dividía claramente: una pequeña élite de terratenientes y funcionarios reales, el clero local, y una inmensa mayoría de campesinos y artesanos que vivían en condiciones precarias. La estructura social de Tembleque se reflejaba incluso en su trazado urbano: la plaza principal con la iglesia y las casas nobles, y los barrios periféricos donde se hacinaban las familias trabajadoras. El alcalde, don Isidro Mendoza, primo del administrador real, habitaba una impresionante casa con escudo nobiliario. Desde su balcón solían leerse los edictos reales y los nuevos impuestos.
Juana Martínez, protagonista inesperada del motín, no era una revolucionaria. Viuda de un carpintero, trabajaba como lavandera para familias adineradas y cultivaba un pequeño huerto para subsistir. Su cuñado, Diego Martínez, era mozo de cuadra en la posada principal y tenía contacto con viajeros y arrieros. Por él, llegaban noticias de otros lugares donde también crecía el descontento popular. El párroco, don Sebastián Ortega, ocupaba una posición ambivalente. Aunque representaba a la iglesia oficial, era hijo de campesinos y conocía de primera mano el sufrimiento de sus feligreses. En su sermón del domingo anterior, don Sebastián había citado el Evangelio: «Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia». Muchos vieron en estas palabras un apoyo velado al descontento. Tras el incidente en la panadería, un grupo de unas 15 mujeres, lideradas por Juana, marcharon hacia la plaza principal. A cada paso, más personas se unían al improvisado cortejo de protesta. Al llegar frente al ayuntamiento, ya eran más de 50. Los hombres, inicialmente recelosos por miedo a las represalias, comenzaron a sumarse cuando vieron la determinación de sus esposas y madres. Según las actas judiciales posteriormente levantadas, Juana golpeó la puerta del consistorio gritando: «Queremos hablar con el señor alcalde. El pueblo tiene hambre y exige justicia». El escribano municipal, don Luis Peralta, intentó calmar los ánimos prometiendo trasladar las quejas al alcalde. Su tono condescendiente solo consiguió inflamar más la indignación popular. Fue entonces cuando ocurrió el primer acto de desafío directo. Tomasa Ruiz arrojó una piedra que rompió una ventana del ayuntamiento. La multitud contuvo el aliento, consciente de haber cruzado una línea. Este gesto, aparentemente simple, representaba la ruptura del orden establecido. Por primera vez en generaciones, los habitantes de Tembleque cuestionaban abiertamente la autoridad que los oprimía. La respuesta de las autoridades no se hizo esperar. Don Isidro Mendoza ordenó a los 4 alguaciles del pueblo que disolvieran la concentración y arrestaran a los cabecillas. Pero algo inesperado ocurrió. Los alguaciles, hijos también de familias humildes y afectados igualmente por la carestía, dudaron. Uno de ellos, Pedro Gómez, se negó abiertamente a cumplir la orden. La noticia de la revuelta se extendió rápidamente por las calles de Tembleque. Desde los barrios periféricos llegaban más vecinos, armados con herramientas de labranza y palos. A las 4 de la tarde, la plaza albergaba a casi 300 personas, un número extraordinario considerando que representaba más del 10% de la población total del pueblo. Lo más sorprendente fue que la revuelta trascendió los límites de Tembleque. Emisarios partieron hacia pueblos vecinos como Madridejos, Villacañas y El Romeral, extendiendo la noticia. Un mensajero llegó a caballo hasta Toledo, capital provincial, informando que los pueblos de la Mancha Oriental están en ebullición, pues la chispa de Tembleque ha prendido la yesca seca. La protesta, que había comenzado como una queja por el precio del pan, experimentó una transformación significativa. Ya no solo reclamaban alimentos, sino justicia y cambios profundos. Diego Martínez, el mozo de cuadra, emergió como vocero masculino del movimiento. Sus viajes le habían expuesto a ideas liberales que circulaban en las ciudades tras la Revolución Francesa. La multitud redactó un pliego de peticiones que incluía rebaja del precio del pan, apertura de los graneros reales, suspensión temporal de impuestos y destitución del administrador real. La influencia de los sucesos en Francia era evidente. Un testigo declaró después que escuchó gritos de libertad, igualdad y fraternidad, mezclados con las tradicionales vivas al rey pero contra sus ministros. Cuando el alcalde finalmente salió al balcón, fue recibido con abucheos. Su discurso solicitando paciencia y orden fue interrumpido por una lluvia de piedras que le obligó a refugiarse. La situación se tornó crítica cuando un grupo liderado por Juana Martínez y Diego rompió las puertas del silo municipal y comenzó a distribuir el grano almacenado entre las familias necesitadas. El acta, redactada por testigos, describía: con orden impropio de gente vulgar, establecieron un sistema donde cada familia recibía según el número de bocas a alimentar, sin privilegios ni distinciones.
Este método de distribución igualitaria resultó tan efectivo que incluso familias que inicialmente se habían mostrado contrarias a la revuelta, acudieron a recibir su parte, legitimando así el motín. Un aspecto fascinante fue la creación de panaderías comunales improvisadas. Las mujeres se organizaron para hornear pan, que luego se distribuía gratuitamente entre los más vulnerables, ancianos y niños. El punto álgido llegó cuando el administrador real intentó huir del pueblo con documentos y dinero. Su carruaje fue interceptado por los amotinados, que descubrieron registros de impuestos falsificados. Lo que las autoridades no esperaban era la capacidad organizativa de los amotinados. Lejos de ser una turba descontrolada, establecieron un sistema de gobierno provisional con representantes por barrio. Durante 7 días, Tembleque vivió un experimento de autogobierno popular. Se estableció una junta vecinal con participación de todos los estamentos, incluidos 2 clérigos simpatizantes. Existen versiones contradictorias sobre estos días. Las actas oficiales posteriores hablan de caos, violencia y sacrilegio, mientras que testimonios anónimos describen orden, justicia y fraternidad. El manuscrito encontrado en 1967 en el doble fondo de un arcón, atribuido a don Sebastián Ortega, ofrece una visión alternativa. Nunca había Tembleque más cristiano que cuando compartía el pan. Algunos historiadores sugieren que Juana Martínez habría estado en contacto con círculos liberales de Madrid, a través de su trabajo como lavandera en casas de viajeros ilustrados. Otras versiones cuestionan el liderazgo femenino, sugiriendo que Diego Martínez era el verdadero instigador, utilizando a su cuñada como figura visible para protegerse de represalias iniciales. La controversia más significativa gira en torno al grado de violencia empleada. Los informes oficiales mencionan graves daños y heridos, pero ningún registro médico o parroquial los confirma. El historiador Manuel Pérez Galdós sugiere que las autoridades exageraron deliberadamente los hechos, para justificar la posterior represión, y servir de advertencia a otros pueblos potencialmente rebeldes. Un punto particularmente polémico fue la participación del párroco. Documentos eclesiásticos lo acusan de instigar la revuelta, mientras él se defendió alegando que solo intentaba mediar para evitar violencia. El diario del propio don Sebastián, descubierto un siglo después, revela su dilema: como sacerdote debo predicar la paz, pero como hijo de campesinos no puedo ignorar el hambre de mis hermanos. Las pruebas de malversación encontradas en poder del administrador real son innegables. Se descubrió que había desviado un 40% del grano destinado a reserva pública para venderlo en mercados de Madrid. El informe judicial posterior reconoce estos hechos, pero los minimiza como irregularidades administrativas menores, centrando toda la gravedad en la sedición criminal de los amotinados. Un testigo anónimo dejó escrito: vi a don Alfonso, el administrador, confesar entre lágrimas que durante 3 años había falsificado los registros de cosechas para beneficio propio y de sus superiores. Este testimonio fue sistemáticamente ignorado en el proceso judicial posterior, demostrando cómo la historia oficial se construyó deliberadamente para proteger a las autoridades y criminalizar al pueblo. El dilema más profundo lo enfrentó el alcalde. Cartas privadas revelan que reconocía la justicia de algunas demandas, pero temía que ceder sentara un precedente peligroso para el orden establecido. La tensión alcanzó su punto máximo cuando llegó la noticia de que una compañía de soldados había partido desde Toledo para sofocar la revuelta. Tembleque debía decidir si resistir o rendirse. Ante la inminente llegada de tropas, la junta vecinal se dividió. Diego y los jóvenes proponían resistir, mientras Juana y los mayores preferían negociar para evitar un baño de sangre. Finalmente prevaleció la propuesta de Juana: hemos demostrado que podemos gobernarnos con justicia. Ahora debemos proteger la vida de nuestros hijos. La semilla ya está plantada. Cuando los 50 soldados entraron en Tembleque el 23 de mayo, encontraron un pueblo en calma. Los graneros habían sido sellados nuevamente y la plaza estaba limpia, como si nada hubiera ocurrido. La aparente normalidad desconcertó a las autoridades. El capitán informó a Toledo: la sedición parece haber sido exagerada. El pueblo está en orden y los cabecillas han huido o se ocultan.
Lo que las tropas ignoraban era que el pueblo había desarrollado una estrategia de resistencia silenciosa. Nadie delataba a los líderes a pesar de la oferta de recompensas por su captura. Este pacto de silencio creó un profundo sentido de comunidad. Un vecino escribiría años después: aquellos días nos hicieron entender que éramos más que vecinos, éramos hermanos unidos por la dignidad. El impacto del motín trascendió a Tembleque. En los meses siguientes, revueltas similares estallaron en pueblos de Toledo, Ciudad Real y Cuenca, siguiendo el modelo de organización iniciado en Tembleque. Las autoridades, alarmadas por este efecto contagio, implementaron una doble estrategia: represión selectiva contra líderes identificados y concesiones económicas temporales para aplacar el descontento. Un documento confidencial enviado desde Madrid ordenaba: eviten mencionar los sucesos de Tembleque al sofocar otros motines. La idea de un gobierno popular no debe propagarse entre el vulgo. Esta política de silenciamiento explica por qué este episodio apenas aparece en los libros de historia tradicionales, a pesar de su importancia como precursor de movimientos populares posteriores. El legado cultural más fascinante es cómo la memoria del motín se preservó en tradiciones populares. La fiesta del pan compartido, cada 16 de mayo, es una conmemoración velada de aquellos días. Las canciones populares también conservaron la memoria. Una copla manchega dice: de Tembleque salió el fuego, que alumbró la noche oscura, cuando el pan se hizo justicia, y el hambre se volvió hartura. Durante la desamortización de Mendizábal en 1836, cuando se expropiaron bienes eclesiásticos, Tembleque destacó por establecer cooperativas agrarias en lugar de permitir que las tierras fueran a grandes propietarios. Esta tradición cooperativista, inusual en La Mancha, tiene sus raíces directas en la experiencia de autogobierno vivida durante el motín. El pueblo había aprendido que la unión era su mayor fortaleza. En 1931, cuando se proclamó la Segunda República, Tembleque fue uno de los primeros pueblos en izar la bandera tricolor. Un anciano de 90 años gritó: por fin Juana y Diego pueden descansar en paz. Incluso durante la Guerra Civil, Tembleque mostró una solidaridad excepcional. Mientras pueblos vecinos sufrían violentas divisiones, aquí prevaleció un pacto tácito de protección mutua entre vecinos. Hoy, pasando desapercibido para muchos visitantes, un pequeño monumento en la plaza de Tembleque muestra una hogaza de pan en bronce. La inscripción dice simplemente: por aquellos que compartieron. En 2018, la historiadora María Luisa Candelas publicó una investigación reveladora tras descubrir cartas privadas que confirmaban la versión popular del motín, desafiando 2 siglos de historia oficial. Su libro, El pan de la memoria, recupera testimonios que demuestran cómo las autoridades manipularon deliberadamente los registros históricos para borrar este episodio de resistencia popular. El ayuntamiento actual de Tembleque ha iniciado un proceso de recuperación de esta memoria histórica. El archivo municipal ahora incluye una sección dedicada al motín, con documentos y testimonios. Las escuelas locales han incorporado este episodio en su currículo de historia. Una maestra comenta: los niños se sienten orgullosos al descubrir que sus antepasados lucharon pacíficamente por la justicia. El antiguo silo donde se almacenaba el grano ha sido restaurado y convertido en un pequeño museo que recrea los 7 días de autogobierno popular, atrayendo historiadores de movimientos sociales. En 2022, un grupo de panaderos locales recuperó la receta del pan de resistencia, un pan rústico que se elaboraba durante el motín, aprovechando al máximo el escaso grano disponible. Los paralelismos con movimientos actuales son notables. La organización horizontal, el liderazgo femenino y la resistencia pacífica recuerdan a movimientos ciudadanos contemporáneos. Como entonces, hoy siguen existiendo luchas por el acceso a recursos básicos. La diferencia es que ahora estas historias olvidadas pueden ser recuperadas y compartidas gracias a la investigación histórica. El arqueólogo urbano Roberto Méndez observa: las plazas siguen siendo espacios de protesta ciudadana. Lo que ocurrió en Tembleque en 1802 tiene eco en manifestaciones actuales por derechos básicos. La lección más profunda del motín de Tembleque es cómo la memoria colectiva puede preservar verdades que el poder intenta borrar.
Durante generaciones, el pueblo mantuvo viva esta historia prohibida. Esta microhistoria nos recuerda que la historia no solo la escriben los vencedores y poderosos. También existe en las tradiciones, canciones y rituales que las comunidades mantienen como tesoros ocultos. El caso de Juana Martínez, una mujer común convertida en líder por las circunstancias, desafía narrativas tradicionales que ignoran el papel femenino en movimientos sociales históricos. Quizás el verdadero legado del motín de Tembleque no fueron sus logros inmediatos, sino demostrar que incluso en las condiciones más adversas, la dignidad humana encuentra formas de resistir y organizarse. Como escribió María Luisa Candelas, en cada hogaza de pan compartida durante aquellos días de mayo, se horneaba también un futuro donde la justicia no sería un privilegio sino un derecho universal. Si te ha fascinado esta historia olvidada, descubre más microhistorias que desafían las narrativas oficiales en nuestro canal. Suscríbete para explorar juntos los episodios silenciados que forjaron nuestro presente.